Estas dos clases van a estar dedicadas a la sistemática, que estudia la diversidad de los organismos y sus relaciones. La sistemática está comprendida por dos disciplinas. Una es la taxonomía, que lo que hace es estudiar los caracteres de los organismos, clasificarlos e identificarlos. Y la otra es la filogenia o la filogenética, que estudia las relaciones evolutivas, las relaciones de parentesco entre los organismos. Nosotros vamos a dedicar las clases fundamentalmente a la sistemática microbiana. La bibliografía para este tema básicamente son los libros que hemos manejado en el curso. El Brock en cualquiera de sus ediciones posterior a la 10ª y el Prescott en cualquiera de sus ediciones posterior a la 5ª. Son libros que, sobre todo en las últimas versiones, tienen bastante actualizada la información respecto a los métodos que se utilizan para clasificar y ordenar microorganismos. Es posible que algunos de los métodos que veamos en estas clases no estén allí o haya algunos criterios que hayan cambiado, pero el teórico es una buena actualización para el tema. El temario principal que vamos a ver en la primera clase es sobre taxonomía, es decir, cómo se define especie, qué caracteres se estudian para definir especie y qué rangos taxonómicos están comprendidos en una clasificación siempre enfocada a los microorganismos. En la clase siguiente vamos a ver los fundamentos de filogenética, cómo se construye un árbol, para qué sirve, qué significa, y algunos aspectos que han derivado de la revolución del estudio de los organismos a través de las secuencias, ya sin necesidad de cultivarlos. Luego, por último, vamos a ver los aspectos prácticos de la identificación. Cuándo usar qué caracteres y cuándo es suficiente o cómo utilizar esta información para definir que un microorganismo está identificado. La taxonomía tiene tres funciones principales. Una es clasificar, organizar a los organismos en grupos de acuerdo a sus características comunes. Esos grupos, o cada grupo, se llama taxón. Taxón es una categoría de la taxonomía, es cualquiera de los grupos que armemos. Taxa es el plural de taxón. La segunda es la de nombrar organismos, asignar a esos grupos un nombre que a veces tiene que ver con algunas de las características de los organismos que comprende. Y la tercera función, que es en realidad la aplicación práctica de la taxonomía, la que realmente se hace en los laboratorios, es la de identificar. Mientras que la clasificación y la asignación de nombres es una tarea de expertos, taxónomos, la identificación es una tarea que hacemos todos los que trabajamos en microbiología. Y se trata de determinar si un organismo desconocido, nuevo, un organismo que tenemos, pertenece a alguno de los grupos. Si podemos compararlo con sus características con los grupos ya definidos y ubicarlo dentro de ese grupo. Cuando decimos que vamos a identificar un organismo, lo que hacemos es llegar al nivel taxonómico de especie, es decir, llegar al grupo de características que permiten definir que un organismo pertenece a una especie. Es decir, identificar es sinónimo de decir ponerle nombre de especie al organismo. Así, la unidad taxonómica básica es la especie. Es decir, alcanza con llegar a ese nivel taxonómico para establecer una buena clasificación de los organismos. En ciertos casos, excepcionalmente, es necesario estudiar en mayor profundidad esa especie. ¿Por qué? Porque no todos los organismos de la especie tienen las características idénticas. Por ejemplo, dentro de Escherichia coli hay Escherichia coli que no son patógenas y hay Escherichia coli que sí lo son. La subespecie Escherichia coli O157H7 es una cepa conocida por su
patogenicidad a nivel intestinal. Todos tenemos Escherichia coli en nuestro intestino, pero solo quienes tienen esta cepa experimentan una enfermedad relacionada con la enterocolitis. La subespecie está caracterizada por otras propiedades que no son comunes a todos los organismos que pertenecen a Escherichia coli, que solo la tienen las cepas o los organismos de esta subespecie.
Ahora bien, la nomenclatura es la ciencia que asigna nombres de acuerdo a ciertas normas establecidas. En general esos nombres vienen del latín y se usa la misma nomenclatura diseñada por Linneo para todos los organismos. La especie está nombrada por dos nombres, el primero corresponde al género, el segundo a la característica especial de la especie dentro de ese género, y se escriben en itálica o se subrayan para indicar que estamos hablando de una especie en particular. Ahora bien, dijimos que los organismos los podíamos clasificar o organizar en grupos o definir especies de acuerdo a ciertas propiedades comunes o caracteres. Bien, podemos agrupar los caracteres en tres grandes grupos. Los fenotípicos, que son aquellos que se ven o se expresan en los organismos, como la morfología, como las capacidades nutricionales o el metabolismo o la composición química de algunos de los componentes celulares del organismo. Esos caracteres se comparan por similitud con los de los grupos definidos y según el número de caracteres similares se asigna a este que yo quiero identificar o clasificar, se asigna, de acuerdo a la similitud de caracteres comunes, a otros grupos definidos en cuanto a esos caracteres. Respecto a los genómicos, ocurre lo mismo. La composición del genoma o ciertas propiedades del genoma que vamos a ver se compara con los de los grupos definidos y de acuerdo a cuál es la similitud en esas propiedades, se asigna a ese grupo el organismo que estoy estudiando. Los caracteres filogenéticos, en cambio, no se comparan por similitud. Los caracteres filogenéticos son los que han surgido más recientemente, no tiene poco más de 30 años, la incorporación de los caracteres filogenéticos para estudiar la sistemática, la clasificación de los organismos, y se basan en una hipótesis evolutiva. La hipótesis básicamente establece que ciertos genes del organismo reflejan la historia evolutiva de todo ese organismo. Reflejan cómo fue cambiando desde el ancestro común el organismo. Entonces, lo que hay ya no es a la hora de establecer, clasificar el organismo y ubicarlo en un determinado taxón, ya no se estudia la similitud de la secuencia, sino que se estudia cuál es el ancestro común a ese organismo. Ya lo veremos más adelante. No todos los caracteres o el estudio de los caracteres ha surgido al mismo tiempo. Al principio solo había una lupa para estudiar los organismos. Y con eso se dio más peso al comienzo a los caracteres morfológicos, luego se fueron incorporando los otros. Hoy en día no se da prioridad a un solo grupo de caracteres para identificar. Se busca armonizar esos caracteres, los fenotípicos, los genéticos y los filogenéticos, de manera de que haya un consenso sobre dónde o qué grupo ubicar ese organismo. Eso es lo que se conoce como clasificación o taxonomía polifásica. Es bueno tener en cuenta que la asignación de especies, particularmente en procariotas, es un trabajo en construcción. Como dijimos antes, muchos de los caracteres han surgido de la mano de los métodos o de las capacidades analíticas. Cuando había solo la lupa, cuando se incorporó el microscopio, cuando se incorporó el GC-masas, son distintos los caracteres que se pueden analizar porque son diferentes las capacidades analíticas. Por otro lado, no alcanza con determinar muchos y en profundidad muchos caracteres. ¿Por qué es tan importante la capacidad analítica como la base de datos con la cual queremos comparar las propiedades del organismo que estamos estudiando para definir
a qué grupo o especie pertenece. Y eso ha pasado mucho con los métodos analíticos más modernos. De pronto son métodos analíticos muy poderosos, profundos, que dan mucho detalle, por ejemplo, en la composición celular de los organismos, pero si no hay una base de datos que acompañe a esa capacidad analítica y que diga los organismos de tal especie tienen esta composición química, supongamos, y los de tal especie tienen esta otra, si no tienen una base de datos actualizada y potente con bastante número de especies definidas, por ejemplo, por más que nosotros hagamos muchos análisis sobre el organismo que intentamos identificar, no vamos a poder establecer a cuál se parece. El otro aspecto que hay que tener en cuenta, que decíamos recién, que no todas las capacidades analíticas o los caracteres surgieron al mismo tiempo y no necesariamente son concordantes. Es así que muchas especies o muchos microorganismos se han reasignado, es decir, se han reubicado en la clasificación porque la nueva información que se incorporó permitió decir que, bueno, que ese organismo no estaba bien clasificado y ahora pertenece a tal o cual grupo. Entonces lo que se busca es integrar esa información. Y por último, es algo que también vamos a ver al final de estas dos clases, es que muchas veces las capacidades analíticas y las capacidades de determinar caracteres pueden ser muy grandes, pero a la larga se usa un criterio metodológico, un criterio práctico para definir, por ejemplo, en un laboratorio convencional, cuáles son el mínimo número de caracteres que se deben estudiar para identificar. Es obvio que en un laboratorio convencional, por ejemplo, para determinar si un microorganismo que estamos estudiando pertenece o no al género Salmonella, no se van a aplicar todos los caracteres que estudiamos. Se va a aplicar el mínimo número de caracteres que esté al alcance de ese laboratorio y que en el menor tiempo permita confirmar o no que ese organismo pertenece al género Salmonella. La definición de especie en procariotas tiene dificultades en el sentido de que en los organismos superiores que tienen reproducción sexuada se aplica la definición de especie de acuerdo a la posibilidad de reproducirse. En el caso de los procariotas, que se dividen por fisión binaria en la mayoría de los casos, que no son organismos en principio sexuados, depende de las características que mencionamos recién. Antes digamos que una cepa es el conjunto de organismos que descienden de un cultivo puro, de una única célula, por ejemplo, aislada en distintas circunstancias. Por ejemplo, si yo aíslo de microorganismos con cuales características de distintos lugares o en distintos momentos, tienen características comunes, cada uno de esos organismos pertenece a una cepa, el que dio origen a un aislamiento. Y entonces el concepto filogenético de especie, que es el que más se aplica en los últimos años para procariotas, es este. Es un conjunto de cepas, de organismos de distinto origen, tiempo, momento, lugares, muestras, que tienen caracteres comunes que genéticamente comparten un único ancestro común reciente, es decir, que tienen una historia de evolución común. Además, esos caracteres comunes tienen que ser estables, es decir, no se pueden perder con los repiques sucesivos, o no se deberían perder si guardo la cepa en la heladera. Tienen que ser estables y mantenerse, y tienen que ser independientes, es decir, no estar relacionados desde el punto de vista de que uno derive al otro. Las cepas de la misma especie comparten un conjunto grande de caracteres comunes y están relacionadas filogenéticamente, pero no son idénticas en sus caracteres. Difieren en algunas propiedades. Por ejemplo, la resistencia a antibióticos podría ser
algunas pueden expresar algún pigmento y la colonia ser coloreada, es decir, alguna característica puede ser diferente. Entonces, ¿contra cuál elegir o comparar cuando yo estoy tratando de identificar un organismo? Bueno, eso es la cepa tipo. Se elige entre las cepas de esa especie aquella que ha sido más estudiada, la cual tiene características fenotípicas y filogenéticas registradas en la información en la base de datos. En general es la que mantiene el nombre de la especie, es el estándar contra el cual se compara cuando se quiere conocer si un nuevo microorganismo pertenece o no a esa especie. Lo que se hace es comparar con la cepa tipo. No solo tiene que estar disponible la información de la cepa en los bancos de datos, sino que los cultivos también tienen que estar disponibles en las colecciones de cultivos que hay y que tienen distintos países, como por ejemplo la colección de Estados Unidos, la TCC, o la colección alemana, la DSM, o la colección japonesa, JMC, o la colección india. Esos países tienen colecciones de cultivos amplísimos con esos organismos, no solo con la cepa tipo, pero además deben tener la cepa tipo que nos permitan, si es necesario, realizar algún ensayo a la hora de identificar un organismo y compararlo con la cepa tipo de alguna especie en particular, es necesario que esos organismos estén viables y que sea posible hacer el crecimiento en el laboratorio y comparar las propiedades. Por otra parte, cuando en un laboratorio un investigador aísla una nueva especie y la describe sus características, debe además depositar el cultivo, es decir, hacerla disponible para la comunidad científica en al menos 2 colecciones de cultivo, es decir, debe enviar las cepas a alguna de las colecciones internacionales y registrar en qué condiciones debe hacerse crecer. Comenzando a describir los principales caracteres que se estudian, iniciamos la lista con los caracteres morfológicos. Los caracteres morfológicos son los relativamente más fáciles y sencillos de estudiar en un laboratorio convencional. Por ejemplo, a nivel macroscópico, por eso es tan importante describir una colonia de un microorganismo en un medio de cultivo determinado, porque la morfología puede cambiar con el medio de cultivo. Es particularmente importante la morfología macroscópica en los hongos, macro y microscópica, donde los pigmentos, la formación de conirióforos y los cuerpos de fructificación que los sostienen son muy informativos para la clasificación de los hongos. Incluso solo con morfología en algunos casos se puede llegar a identificar, es decir, a llegar a esta especie. En las bacterias y en las levaduras, en los procariotas y en las levaduras, es menos informativa la descripción macro y microscópica, pero en algunos casos puede ser de gran ayuda. Se busca la forma, el tamaño, cómo se agrupan, que tiene que ver con la división celular, cómo es la tinción en bacterias, la tinción de Gram, si forman esporas. En las 3 fotografías que tenemos abajo a la izquierda vemos primero son todas de microscopía óptica, vemos una forma de células que no son los clásicos ni cocos de bastones, sino una especie de cadena. En esos casos, cadenas curvas, en esos casos puede llegar a ser muy informativa en la morfología. En la fotografía del medio, que es microscopía óptica de contraste de fases, se ven las células como son cocos, como en tétradas, densos a la luz, o sea, oscuros, y hay algunas regiones donde se ven zonas claras, esas son esporas, que son refringentes a la luz, y por lo tanto se ven se ven claras, brillantes. Y en la tercera fotografía se ven, por ejemplo, inclusiones celulares, algunas células
algunos microorganismos en determinadas condiciones acumulan compuestos carbonados, por ejemplo, que pueden teñirse, o lípidos que pueden teñirse con colorantes especiales y también pueden ser características importantes a la hora de describirlos. Todas estas caracteres se pueden observar básicamente con microscopios comunes. En la derecha son microscopías electrónicas, la foto de arriba es microscopía de barrido, donde se puede ver, por ejemplo, la posición del flagelo de estos bacilos curvos, y en la foto de abajo se ve un corte de microscopía electrónica de transmisión y en el corte de las paredes celulares, en la cual se ven las capas de un gram negativo. En la microscopía electrónica se usa solamente en laboratorios especializados y para describir generalmente nuevos organismos. La movilidad también es un aspecto muy importante en los cultivos frescos, si tiene movimiento, el tipo de movimiento, dónde se ubican los flagelos, que determina el tipo de movimiento, son caracteres importantes a la hora de describir la morfología del organismo. Muchas de estas características es importante estudiarlas con cultivos en crecimiento, en los procariotos con cultivos en crecimiento en fase exponencial, células frescas, o en los casos de esporas y acúmulos en condiciones de que favorezcan la formación de esas inclusiones o de esas esporas. Probablemente el grupo de caracteres más abundante, donde hay más caracteres a estudiar y donde hay mayor descripción en las bases de datos, porque además son algunos desarrollados desde hace mucho tiempo y todavía útiles en laboratorios convencionales para la identificación, son los caracteres nutricionales y metabólicos. Entre los nutricionales, bueno, importa conocer cuál es la fuente de carbono de energía, la fuente de nitrógeno, el aceptor de electrones si se trata de una respiración, el mecanismo de obtención de energía, es decir, si es fermentación, respiración o fotosíntesis y qué tipo de respiración o de fotosíntesis. Luego entran los caracteres más relacionados con el metabolismo del organismo, como la tolerancia al oxígeno en el ensayo de tioglicolato que tenemos aquí, que ya se ha visto en clases de práctico y al principio de este curso, cómo se lee el resultado de un ensayo de tioglicolato respecto a qué nos informa. Otro grupo importante de pruebas bioquímicas o de caracteres metabólicos que sirven para identificar son los productos de fermentación o de respiración de los microorganismos, es decir, qué vía utilizan y cuáles son los productos finales de esa fermentación. Las enzimas extracelulares a veces también son de utilidad. En los organismos fotosintéticos, el tipo de pigmentos nos informa cuál es el fotosistema y a qué gran grupo de organismos fotosintéticos pertenecen. Algunos metabolitos secundarios son importantes también para identificar la fijación de nitrógeno, son solo algunos. Muchos de estos caracteres están bien registrados en las bases de datos y son comparables simplemente realizando el ensayo sobre la cepa que queremos identificar. Ahora bien, no todos los caracteres metabólicos son útiles para todos los grupos de microorganismos. Por ejemplo, el ensayo de TCI que tenemos aquí, que es un ensayo que se usa para identificar enterobacterias, mide la fermentación, mide en un solo ensayo y simultáneamente la capacidad de fermentar 3 azúcares y la posibilidad de producir ácido sulfídrico. Ese ensayo está indicado y es útil para enterobacterias, pero es obvio que no sirve o no se puede utilizar, o porque no crecen, por ejemplo, en un microorganismo autótrofo que fija CO2, o sea que su fuente de carbono es el CO2, no usa azúcares, o un organismo oxidante de amonio, que también es autótrofo, pero su fuente de energía es amonio, o un organismo que sea solamente respirador, un respirador anaerobio.
Es decir, las pruebas bioquímicas se aplican para determinados grupos de microorganismos. A tal punto pueden ser útiles estas pruebas bioquímicas que en general existen sistemas comerciales que tienen un grupo, un conjunto de pruebas bioquímicas que son las adecuadas y seleccionadas porque son útiles para identificar, por ejemplo, enterobacterias o, por ejemplo, bastones gram negativos oxidadores. Ese conjunto de pruebas seleccionadas en ese kit han sido seleccionadas y orientadas a identificar organismos que son potenciales contaminantes, por ejemplo, de aguas, de alimentos o patógenos humanos y animales. Hay otra serie de caracteres fenotípicos que podríamos llamar caracteres ecológicos, es decir, aquellos que explican por qué un microorganismo puede crecer en determinado ambiente o se adaptan a determinado ambiente o causan ciertos efectos en donde viven, que podrían ser útiles. A veces son útiles para identificar, pero sobre todo son útiles para describir. Por ejemplo, la tolerancia a concentraciones altas de sales o temperatura óptima, el pH óptimo, son características que se usan en general para identificar y describir el hábitat. En algunos casos, por ejemplo, la producción de pigmentos, como la producción de piocianina, es una característica de identificación de pseudomonas aeruginosas. La piocianina es un colorante, debe ser colorante verde intenso, que es un compuesto que excreta en determinadas condiciones esta bacteria y que le permite capturar hierro en un ambiente donde hay escaso hierro. Es una estrategia que le permite la sobrevivencia y la competencia con otros porque ese compuesto que excreta el organismo complejea hierro y vuelve a entrar a la célula, lo que hace es secuestrar hierro e impedir que se desarrollen otros microorganismos y hace que estas pseudomonas aeruginosas no tenga el crecimiento limitado por falta de hierro. La tolerancia a sales biliares es una propiedad que se usa, que se usa en el diseño de medios de cultivos, que si bien no se usa para identificar propiamente, es un carácter útil a la hora de seleccionar y agrupar organismos. La posibilidad de producir enzimas, como por ejemplo la hemolicina, que en un medio como el que vemos arriba, en la foto de arriba, un medio base de agar, que se le incorpora sangre, se ven las colonias como centros oscuros rodeadas de un halo más claro. La hemolicina hidroliza los glóbulos rojos y ese halo más claro es el resultado de esa hemólisis y permite identificar organismos productores de hemolicina. Otra característica importante que se usa en los laboratorios convencionales para describir o caracterizar organismos, más allá de definir especies, es la sensibilidad a antibióticos. En la placa del medio vemos una placa con medio de cultivo con un crecimiento confluente de microorganismos, es decir, opaco, porque las colonias son pequeñas y están tan juntas que no se puede distinguir una colonia de otra, a eso le llamamos crecimiento confluente. Y luego en círculo en la placa hay disquitos blancos, cada uno de ellos con un antibiótico distinto. Ese antibiótico difunde al medio, es decir, se va liberando, se humedece el disco con el agua del agar, se va liberando al medio en forma concéntrica alrededor del halo, alrededor del disco,
con mayores concentraciones alrededor del disco y menores concentraciones cuanto más lejos del disco se está. Entonces, el microorganismo que es sensible al antibiótico no va a crecer en torno al antibiótico de ese disco. Así que vemos 5 discos con un halo transparente donde no hay crecimiento bacteriano porque el antibiótico es efectivo contra esos microorganismos, y hay un sexto disco que prácticamente no tiene halo. Eso quiere decir que ese antibiótico no es efectivo contra ese microorganismo. Dentro de los caracteres o propiedades que pueden contribuir a la identificación microbiana están algunos componentes de la célula microbiana. Estos se expresan también, son parte del fenotipo y son análisis en general que no se realizan en laboratorios convencionales, requieren equipamiento sofisticado, una buena inversión de equipamiento y en base de datos actualizados. Dentro de este tipo de análisis de composición química vamos a reconocer los compuestos que se llaman marcadores quimiotaxonómicos o biomarcadores. Esos son compuestos químicos que están en diferentes estructuras de la célula y que son características de un determinado taxón o grupo de microorganismos. Es decir, no están en todos los microorganismos, no son universales, pero sirven para algunos grupos de microorganismos. Hay grupos de microorganismos que no tienen un marcador quimiotaxonómico que pueda contribuir a su identificación o clasificación, pero hay algunos que sí. Lo que hay que tener presente cuando uno tiene este tipo de análisis es que muchas veces esos marcadores quimiotaxonómicos dependen de cómo crezca el microorganismo. Por ejemplo, son marcadores quimiotaxonómicos en algunos microorganismos respiradores, los citocromos y las quinonas, que forman parte de la cadena respiratoria del microorganismo. Si el microorganismo, hablemos de bacterias, si la bacteria es capaz de usar más de un aceptor de electrones en la respiración, es posible que también tenga más de una quinona y citocromo que se exprese según cuál está siendo el aceptor de electrones. De manera que, por ejemplo, un microorganismo que es respirador aerobio o que puede reducir nitrato en la desnitrificación puede tener distintos citocromos si está creciendo en oxígeno o creciendo en nitrato. Y eso hay que tenerlo presente para hacer el análisis y la determinación. Lo mismo pasa con los ácidos grasos de membrana, que son los clásicos biomarcadores que vamos a estudiar más en profundidad. En esta transparencia vemos algunos de los compuestos que son marcadores quimiotaxonómicos según dónde se localizan en la célula microbiana. En las membranas celulares, por ejemplo, podemos reconocer que el ergosterol, que es el equivalente al colesterol en las membranas citoplasmáticas de animales, el ergosterol es característico entre los microorganismos de hongo. Si bien está presente en plantas y en algunos protozoarios, si hablamos de los microorganismos, los únicos microorganismos que tienen ergosterol en sus membranas son los hongos. El tipo de ácidos grasos de la membrana también es un marcador quimiotaxonómico muy importante. Vamos a ver en detalle cómo se hace el método porque es uno de los más extendidos. Otra vez, no todos los microorganismos tienen ácidos grasos formando ésteres de glicerol en su membrana, pero los que lo tienen muchas veces tienen distintos tipos de ácidos grasos y eso permite ubicar o clasificar esos organismos. En las bacterias respiradoras dijimos que los citocromos y las quinonas de las cadenas respiratorias pueden ayudar también a caracterizar el organismo y ubicarlo dentro de un taxón. Y en las bacterias fotótrofas, las bacterioclorofilas, también nos ayudan a saber a qué grupo pertenecen los microorganismos. En cuanto a la pared celular, también podemos encontrar componentes que ayudan a la clasificación. En las bacterias que tienen peptidoglicano, por ejemplo, los
los aminoácidos que hacen el péptido corto de entrecruzamiento entre las cadenas de aminoglucósidos son característicos de distintos grupos de microorganismos. O sea, pudiendo analizar químicamente esa composición, se puede conocer a qué grupo de microorganismos pertenece. Y también en la pared celular de los hongos está presente la quitina, que la quitina no está únicamente presente en hongos, en el mundo de seres vivos, pero dentro de los microorganismos, los hongos son los únicos que presentan quitina en su pared. Probablemente el análisis más extendido y más aceptado de marcadores quimiotaxonómicos es el análisis de la composición de los ácidos grasos de la membrana. Se conoce como FAME porque lo que se analiza en realidad son los ésteres metílicos de esos ácidos grasos. Este es un método que sí se usa en algunos laboratorios. Vamos a ver una aplicación comercial de eso porque tiene determinadas ventajas, sobre todo en laboratorios de análisis clínicos. Se conoce que hay más de 200 tipos distintos de ácidos grasos que componen la membrana de algunos procariotas. Esos ácidos grasos pueden cambiar según la longitud de la cadena, las ramificaciones con grupos metilos, los dobles enlaces, los grupos hidroxilos. Entonces, la combinación de ácidos grasos presentes en un microorganismo puede ser útil para la identificación, es decir, se puede llegar a especie. Y en general se usa para identificar, por ejemplo, patógenos de interés clínico o contaminantes de alimentos o de aguas. El análisis es muy sencillo. Una vez que uno tiene el cultivo puro, en medio líquido, se hace una extracción, se rompen las células primero, se lisan las células y con solventes orgánicos se extraen los ácidos grasos que componen la membrana. Luego se hace una transesterificación, se forman los metilésteres de esos ácidos grasos que normalmente en la membrana están esterificando el glicerol. Lo que se hace es intercambiar el glicerol con metilo y eso es con metanol, y esa es la única función que tiene, es hacerlos volátiles. Entonces se forman los ésteres metílicos de esos ácidos grasos que se analizan por cromatografía de gases. En la cromatografía de gases, entonces, como vemos en la figura, hay un cromatograma que tiene distintos picos que marcan qué tipo de ácido es y en qué abundancia está. La combinación de ese patrón de ácidos en tipo de ácido y que obviamente se establece contra estándares de esos ácidos que se corren en la cromatografía, la combinación de abundancia y tipo de ácido da un patrón que se compara con la base de datos y permite identificar el microorganismo. Las limitaciones que tiene este tipo de análisis es que los ácidos grasos de la membrana cambian con la temperatura, la fase de crecimiento del medio de cultivo. Ustedes saben, por ejemplo, que una estrategia de los microorganismos para sobrevivir en distintas condiciones de temperatura y crecimiento de temperatura es y garantizar la fluidez de la membrana son los dobles enlaces. O sea, dependiendo de en qué temperatura está creciendo el microorganismo, es posible que los ácidos grasos de la membrana tengan dobles enlaces o más dobles enlaces o no. Y eso hace que estas condiciones o este perfil pueda cambiar. En este caso, entonces, lo que importa para que el análisis sea válido es hacer crecer los microorganismos en las mismas condiciones que está descrita la base de datos. Eso forma parte de lo que es estandarizar la metodología, es decir, hacer el crecimiento en las mismas condiciones y el análisis en las mismas condiciones, y en realidad para que sea aceptado por organismos oficiales como un resultado de identificación que puede sustituir a las otras pruebas bioquímicas, es que sea reconocido por un organismo oficial como un método válido y comparable a, por ejemplo, ciertas pruebas bioquímicas.
La otra limitación es que en general las bases de datos están aplicadas al tipo de muestra a analizar. Los primeros desarrollos de estos métodos se hicieron con los patógenos clínicos. Entonces, a veces alguien quería identificar un microorganismo contaminante de aguas y la identificación no era correcta porque la base de datos eran solo patógenos y entonces asimilaba esas propiedades al más parecido entre los patógenos, pero no necesariamente era una identificación válida. En esta transparencia vemos un ejemplo de un sistema comercial de la empresa MIDI que se llama Sistema de Identificación Microbiana Sherlock, que sirve para identificar bacterias y levaduras en cuanto a la composición, teniendo en cuenta la composición de ácidos grasos. Lo pueden encontrar en la página web de la empresa, más información. Es un método comercial fundamentalmente dedicado a la identificación de patógenos. Fíjense ustedes cómo ha evolucionado el uso y la base de datos. Hace más de 10 años era solo para gram positivos aerobios y la base de datos que había, los datos registrados, eran solo de gram positivos aerobios. Más tarde incorporaron todos gram positivos y gram negativos aerobios de importancia clínica y hace menos de 5 años incorporaron aerobios de importancia farmacéutica. El análisis, como muestra la figura, lleva menos de 20 minutos. Desde el cultivo puro en una placa se transfiere en las células en un alumbial, luego se hace el calentamiento para la lisis y la hidrólisis, y luego se hace la extracción y la esterificación con metilésteres, y luego la fase lipídica se inyecta en un cromatógrafo. Ese cromatógrafo compara los resultados con la base de datos y surge la identificación. El fabricante indica que este método tiene ventajas muy importantes porque es automatizado, todo el análisis, y además la asignación de la identidad no pasa en la mayoría de los casos por decisiones humanas. Automáticamente sale el nombre del microorganismo. Es barato una vez que se hace el montaje del equipamiento, que es lo más caro. Luego la operación es barata, no precisa kit de reactivos y ese tipo de cosas. Se pueden procesar muchas muestras por día. Se pueden combinar con métodos de identificación por ADN, ya sea genómicos o filogenéticos. Es confiable y garantido. Este método, por ejemplo, está reconocido por el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos para la identificación de bacterias aerobias, que es el organismo de referencia para la identificación de patógenos. Y también está reconocido por la AOAC, que es la Asociación Internacional de Métodos Analíticos, que establece estándares de métodos químicos y microbiológicos para los análisis en los distintos laboratorios del mundo. Este método es reconocido por la OAC, decía, para la identificación de Bacillus anthracis, que es el patógeno que provoca el anthrax. O sea, es un método que está aprobado para algunos organismos y es equivalente a la identificación por pruebas bioquímicas o clásicas. Sustituye a esa identificación. Y eso es importante en la medida de que si uno piensa, por ejemplo, lo que significa tener un laboratorio, montar un laboratorio, ya sea para comprar kits de pruebas bioquímicas o tener los medios de cultivo para realizarlas, puede llegar a ser, dependiendo del número de muestras, mucho más caro. El equipamiento necesario desde una estufa de incubación, tubos, frascos, en el caso de los medios de cultivo para preparar las pruebas bioquímicas hay que tenerlos todos en fecha, validarlos y esperar mucho más tiempo para tener un resultado, porque hay que esperar que el microorganismo crezca y exprese el uso de azúcar, es una enzima extracelular. Aquí, una vez que está crecido en cultivo puro, se puede identificar en bajo tiempo. Entonces, desde el punto de vista de los laboratorios que procesan gran número de muestras,
puede ser, o que prestan servicios para la identificación, es una ecuación que puede llegar a ser rentable. El último característica que vamos a ver dentro de lo que significa el análisis fenotípico de composición de la célula microbiana es la composición de proteínas celulares. Lo que se analiza y el resultado que sale del análisis es un perfil proteico que es el resultado de un análisis de las proteínas mediante espectrometría de masas. La información es un perfil, como un código de barras, no identifica las proteínas que salen, sino simplemente el tipo de proteínas que tienen. Este es un método comercial y especialmente desarrollado para la identificación de patógenos humanos. A diferencia del FAME que vimos recién, este no es un marcador quimiotaxonómico, es universal. Las proteínas están presentes en todos los organismos y potencialmente es un método de análisis que cubriría todos los microorganismos. La limitación siempre va a ser la base de datos y que podamos cultivar el microorganismo y que tengamos contra qué comparar. Este método tiene ventajas de ser rápido, se pueden analizar muchas muestras, no requiere, o sea, puede sustituir hasta la tinción, la observación en microscopio, obviamente que las pruebas bioquímicas a la hora de identificar. La lectura es automatizada y la manipulación es fácil, sencilla, y es un método robusto y a veces incluso es tan sencillo que minimiza las etapas de cultivo. Es decir, hay algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, frente a una infección urinaria no es necesario aislar el patógeno y tenerlo en cultivo puro, sino que si el microorganismo predomina o en sangre o en orina, la propia incubación de la orina o de la sangre por unas horas ya produce cantidad suficiente de células y de proteínas que permite el análisis. Las desventajas, bueno, el costo del equipo es mucho mayor que, por ejemplo, en el caso del FAME. Es un equipo importante, a pesar de que en Uruguay hay varios laboratorios de análisis clínico, prestadores de servicios que tienen este equipamiento y, por supuesto, laboratorios de investigación. También es altamente dependiente del proveedor porque hay insumos para la identificación que van con el equipo, que dependen de quién vende el equipo. Siempre está la dependencia de la base de datos y de que estén allí organismos conocidos. Y como todos los parámetros de composición celular depende de las condiciones de crecimiento, o sea, se deben estandarizar las condiciones de crecimiento. Y una de las ventajas que, a diferencia de los otros métodos, es la baja sensibilidad, o sea, relativamente baja sensibilidad. Eso quiere decir que hay que tener un buen contenido de células microbianas o de proteínas para que el análisis sea confiable. Aquí se muestra un sistema comercial de ese tipo con información provista por el fabricante. Este equipo de la marca Bruker sirve para identificar gram negativos y gram positivos, anaerobios y levaduras en muestras de origen humano. El fabricante dice que la base de datos es una base de datos usada por un organismo oficial, la FDA, Food and Drug Administration en Estados Unidos, de las especies o grupos más importantes que se han aislado en laboratorios de análisis clínicos. O sea, la base de datos representa el 98% de los aislamientos de estudios clínicos. El fabricante dice que bueno, que es un método robusto, seguro, comparable a lo de los ácidos nucleicos, que es confiable y reproducible, es muy rápido, permite muchos análisis de muestras, ocupa poco lugar y cuantas más muestras se analicen, más barato es el análisis. En la figura se muestran a la derecha el equipo, que es un equipo de mesada de laboratorio, y a la izquierda las placas que se siembran, en las cuales se siembra la muestra para el análisis.
Este método del perfil proteico a través del análisis de Malditov es uno de los que tiene más perspectivas de desarrollo, no solo para la identificación de microorganismos. Habrán visto que en casi todos los casos las bases de datos y los métodos de identificación primero están focalizados en la identificación de patógenos porque era ese el primer interés y desarrollo. Con el tiempo se fueron incorporando pruebas bioquímicas, métodos que ayudan a identificar otro tipo de organismos que están presentes en otro tipo de muestras, como por ejemplo contaminantes de aguas o contaminantes de alimentos o potencialmente de la industria farmacéutica. Entonces el interés en la parte clínica no solo es la identificación, sino también, junto con la identificación, determinar si el microorganismo es resistente a determinados antibióticos. Eso fija la etiología de la enfermedad, las causas y además el tratamiento. Y por supuesto el tiempo es un factor vital para asegurar una correcta aplicación del tratamiento. Entonces importa identificar y determinar la resistencia a antibióticos rápidamente en una infección para mejorar las perspectivas de éxito del tratamiento. En ese sentido, el Malditov tiene nuevas aplicaciones potenciales. Por un lado, algunas tienen que ver con la resistencia justamente a antibióticos. Por ejemplo, en el caso puede usarse para determinar qué microorganismos son resistentes a los antibióticos. En una mezcla de microorganismos y de proteínas se puede llegar a ver, incorporando aminoácidos marcados, cuál es el microorganismo que puede crecer en presencia del antibiótico. Ese será el resistente, o que tiene mayor crecimiento en presencia del antibiótico. Ese será el más resistente, y si incorpora ese aminoácido marcado con un isótopo pesado, su perfil de proteínas se va a experimentar un corrimiento porque la masa de los aminoácidos aumentó. Entonces, comparando esos perfiles se puede saber cuál es el organismo que es resistente en esa mezcla de organismos. También puede ser útil para conocer, por ejemplo, cuáles son los mecanismos de resistencia. Con la Malditov cuantitativa se cuantifican algunos picos menores en presencia y ausencia de la antimicrobiana, y lo que se está viendo es qué proteínas expresa el microorganismo que es resistente, y eso nos guía hacia algunos mecanismos de resistencia. Y otras alternativas que se están buscando aplicar con el Malditov es, por ejemplo, tipificar. Ya no solo identificar, es decir, llegar a especie, sino llegar a cepa, caracterizando en profundidad las proteínas. O, por ejemplo, en los organismos que producen toxinas proteicas, también este método puede llegar a ser útil para caracterizar esas toxinas. Ahora vamos a ver los caracteres genéticos y genómicos que se usan para agrupar, clasificar, caracterizar o identificar microorganismos. El primero de ellos, desarrollado hace muchos años, es, también de acuerdo a la metodología más precaria en aquel entonces, es el estudio de la composición de bases del ADN, es decir, estudiar cuál es el porcentaje de guaninas y citosina que hay en el total de bases que tiene el ADN. Esos métodos eran de hidrólisis del ADN y de determinación de guanina, citosina, por ejemplo, por HPLC de cada una de las bases. Es un método poco informativo, simplemente no da nada relacionado con la secuencia, simplemente dice cuál es la cantidad de guaninas y citosinas que hay en los microorganismos. En particular, se consideraba útil entre procariotas porque el rango de porcentajes de guanina y citosina es muy grande comparado con los otros organismos vivos. Entonces, esta información permitía ubicar en ese amplio rango a los microorganismos. Lo mencionamos porque es un dato que cuando uno describe una especie nueva tiene que dar ese dato, aunque realmente es poco efectivo para identificar. Y fíjense ustedes que es un carácter de exclusión.
Es decir, si dos microorganismos tienen diferente guanina-citosina, o sea, si yo trato de identificar un microorganismo desconocido y lo comparo con una base de datos, tengo una serie de pruebas y digo, bueno, el microorganismo desconocido se parece al microorganismo A de la base de datos en base a pruebas bioquímicas, morfología, todas las cosas que vimos antes. Si yo quiero usar este carácter, lo que veo es analizar el porcentaje de guanina-citosina de mi organismo desconocido y ese de la base de datos. Si el porcentaje de guanina y citosina es diferente, los microorganismos sin duda son diferentes. Pero si el porcentaje de guanina y citosina es similar en ambos microorganismos, yo no puedo confirmar que pertenece a esa especie, a la especie A de la base de datos, porque la secuencia puede ser completamente distinta. Ahora vamos a ver el ensayo de hibridación ADN-ADN. Este ensayo ha sido usado por muchos años como el ensayo, como lo que se llama el estándar de oro para identificar microorganismos. Se basa en medir la homología en el ADN de dos organismos, se usa para procariotas. Supongamos que el organismo 2 es el que yo quiero identificar, el desconocido. Y el organismo 1 es el procariota que más se le parece en cuanto a otras propiedades que yo medí previamente, la morfología, pruebas bioquímicas, características de crecimiento, etc. Entonces lo que se hace es hibridar todo el genoma del organismo 1 y el organismo 2 y si hay determinado porcentaje de asociación entre esos ADN, yo puedo decir que se trata de la misma especie y si es menor que determinado valor, puedo decir que es una especie diferente. El ensayo se realiza a partir de dos cultivos del organismo desconocido y del organismo conocido más próximo. El organismo conocido se hace crecer en nucleótidos con fósforo marcado con un isótopo radiactivo y su DNA entonces queda en su DNA se incorpora ese fósforo radiactivo y queda marcado. Eso en un tubo. En el otro tubo hago crecer el microorganismo desconocido y al igual que en el tubo del organismo 1, lo que hago es calentar para que se disocie la doble hebra del ADN. La segunda etapa es una hibridación sobre membrana. Sobre una membrana de nylon se coloca el ADN del organismo desconocido y se agrega el ADN marcado del conocido. Ahí se produce la hibridación y luego se la lava y cuanto mayor porcentaje de ADN radiactivo quede pegado a esa membrana, o sea, quede reasociado a la doble hebra del organismo desconocido, a la roja, mayor será la similitud entre esos dos organismos. En este caso, por ejemplo, en la figura, cuando se mezclan el ADN del organismo 1 y 2, por ejemplo, se muestra que hay solamente 25% de hibridación o de retención de la fracción radiactiva. En la fila de arriba está el ensayo control que se debe hacer comparando en otra membrana y en paralelo la hibridación del ADN marcado del organismo conocido consigo mismo no marcado y probar que realmente el sistema funciona, hay hibridación y se retiene alrededor del 100% de la radiactividad. Bien, ¿cómo se interpreta ese resultado de la hibridación ADN-ADN entre dos microorganismos? Después de mucho trabajo y sobre todo información empírica de probar con cepas, se llegó a un valor cutoff o un umbral que es el 70%. Si el ADN de dos organismos hibrida 70% o más, se puede decir que pertenecen a la misma especie. Si es menor, el
porcentaje de hibridación, entonces son especies diferentes. Eso en este ensayo, que es una manera de medirlo, significaba retener el 70% o más de la radiactividad con la sonda marcada del microorganismo conocido. Este es solo uno de los métodos que les mostramos de cómo se puede hacer para hacer esa medida. Este método es un ensayo que se usa hace más de 50 años, es tradicional, precede a la era de la secuenciación, de los estudios genómicos, se hacía con equipamiento mucho más sencillo que el de ahora, no menos caro, pero no daba ninguna información sobre las secuencias de esos organismos. Aún los organismos internacionales que aceptan cuando se trata de describir una nueva especie, son los que en definitiva dicen esta sí es una nueva especie o no, usan este método que se llama, algunos le dicen el estándar de oro, para definitivamente determinar si dos procariotas pertenecen a la misma especie, pero es un método que rápidamente o pronto va a ser sustituido. Seguramente no ha sido sustituido hasta ahora, no porque no haya métodos mejores, sino porque las bases de datos todavía necesitan mayor información para poder saber qué es lo que hay que comparar y contra quién. Este es un ensayo trabajoso, requiere equipamiento especializado, no se usa en un laboratorio de rutina y además tiene una gran desventaja, además de que aporta poca información, es que hay que hacer las comparaciones uno a uno con los organismos conocidos. Es decir, supongamos que yo tengo un desconocido que por sus propiedades bioquímicas, su morfología, por el componente celulares, podría parecerse o es similar o más o menos similar a tres distintos, A, B y C. Yo tengo que hacer, para saber si pertenece o no a la misma especie, la homología AD, la hibridación ADN-ADN del desconocido con el A, del desconocido con el B y del desconocido con el C. Eso es lo que hay que hacer con cada uno de ellos, además de cultivar ese organismo similar y hacer el ensayo. Es decir que es un ensayo que todavía se toma como referencia, pero hay otros más nuevos que son más informativos, más útiles y que rápidamente van a ser aceptados en forma universal para sustituirlo. El tercer y último método que mide caracteres genéticos o genómicos es el más reciente y el que seguramente tendrá más proyección, lo que se llama como ANI o identidad promedio de nucleótidos. Lo que hace es comparar las secuencias de fragmentos del genoma de un procariota con los genomas secuenciados en la base de datos. Fíjense que acá lo que tenemos que tener es solamente la secuencia del desconocido y no tenemos que trabajar con conocidos, sino solamente obtener información de la secuenciación del genoma de los conocidos más próximos. Este método ya fue propuesto hace mucho tiempo, pero hará 5 o 6 años, en realidad es que fue propuesto como integrar parte de la taxonomía en la sistemática de los procariotas. Y es una consecuencia lógica del aumento de las facilidades de secuenciación de genomas completos de procariotas y la comparación de las secuencias desde el punto de vista informático. Alrededor de 2007 surgen los métodos de segunda generación de secuenciación, salvando lo que era el Sanger, y ahí ya hay un aumento exponencial del número de secuencias de genomas publicados en unos pocos años. A partir de eso, estos autores proponen que se integre esa información a la caracterización taxonómica de un organismo. Este es un ejemplo típico de un método que, si bien la metodología es muy poderosa, se ha retrasado su uso o su integración en la sistemática porque lo que se necesita es tener buenas bases de datos, es decir, el genoma completo secuenciado de muchos organismos para que sea más fácil su utilización a la hora de identificar.
¿Cómo se interpretan estos resultados? Bueno, ya los libros de las últimas ediciones de los libros clásicos de microbiología marcan un valor de cutoff o de umbral sobre el cual se podría considerar que dos cepas que tienen un determinado porcentaje de identidad en el promedio de nucleótidos son de la misma especie. La última edición de Prescott dice, por ejemplo, y compara el método de ANI con el método de hibridación ADN-ADN, que es el que hasta ahora era el estándar. Y dice que más o menos entre el 95 y 96% de identidad de ANI es equivalente a un 70% de hibridación ADN-ADN. O sea que ahí estaría el valor por el cual consideramos que dos especies son la misma, si tienen más de 96% de identidad del promedio de nucleótidos en todo su genoma. En un trabajo reciente, en 2018, donde se estudió un poco más este valor, comparando con las secuencias de bases depositadas, los genomas completos depositados en la base de datos del GenBank, que es una de las bases de datos más importantes de secuencias de procariotas. En ese momento había del orden de 140.000 genomas de procariotas depositados y se analizó esos datos y se vio que también tomando un 96% de identidad o de similitud entre los valores de nucleótidos promedio en todo el genoma y con una cobertura del 90% del genoma de ese desconocido, es decir, tengo que tener secuenciado el 90% del genoma y comparado con la base de datos, eso se puede considerar que es un criterio suficiente para decir que dos especies son similares, si tienen mayor de 96% de similitud en los nucleótidos promedio de todo el genoma y habiendo comparado una buena cantidad del genoma de ese organismo, más del 90%, se puede decir que dos organismos pertenecen a la misma especie. Una última mención a caracteres que no son oficialmente integrados, caracteres genómicos o composición genética, que no son oficialmente integrados a la identificación, pero que se pueden hacer en laboratorios de microbiología molecular, convencional, que tenga un termociclador, un sistema de corrido de geles y algunas enzimas de restricción, incubaciones, son los métodos de fingerprinting. Es decir, lo que se hace es o amplificar distintas partes del genoma o hacer cortes en el genoma de un microorganismo y comparar con otras cepas. Eso es de mucha utilidad, por ejemplo, en investigación, para comparar cepas o especies en distintos aislamientos, por ejemplo, para hacer estudios de distribución de un determinado organismo, por ejemplo, un patógeno de plantas en el territorio nacional. Aislamientos de distintos lugares pueden ser estudiados desde el punto de vista de su identidad, haciendo el fingerprinting, algún método que permita analizar el perfil según el tamaño de fragmentos de ADN de esos aislamientos y comparar si son los mismos o no. En otros cursos nosotros dedicamos bastante información a conocer estos métodos porque son útiles en laboratorios de investigación o laboratorios clínicos con poco equipamiento y accesibles para la mayoría de los investigadores en nuestro país. Hemos hablado hasta ahora que las principales dificultades para hacer análisis que nos brinden información sobre las propiedades o caracteres fenotípicos y genotípicos tienen que ver con la infraestructura de laboratorio que se requiere, ya sea equipamiento sencillo como una estufa de incubación o un microscopio o una lámpara UV para ver pigmentos fluorescentes, como equipamiento más sofisticado como un GC para el caso del FAME o un masas para el caso de los MALDI-TOF. También dijimos que las bases de datos son la otra limitación a la hora de la información, es decir, tener
buenas bases de datos con información adecuada y corregida periódicamente, o sea, curada, de manera que nos permita tener información confiable con la cual comparar los caracteres. Pero en verdad, la principal limitación que hay para identificar los microorganismos es que para aplicar estos conceptos de caracteres fenotípicos y genotípicos hay que poder cultivar el microorganismo en las condiciones de laboratorio, es decir, hacerlo crecer, aumentar su biomasa y separarlo del resto de los que lo acompañan, es decir, obtenerlos en cultivo puro. La mayoría, la gran mayoría de los ejemplos en que los microorganismos están en la naturaleza nunca están solos, están acompañados de otros. Y uno de los desafíos principales a la hora de caracterizar un microorganismo es aislarlo, separarlo de los que lo acompañan en ese ambiente donde probablemente han estado por mucho tiempo cooperando o controlándose y es difícil romper con esas interacciones. Hoy día sabemos que existen muchísimos más microorganismos, muchísimos más que los que podemos cultivar en el laboratorio. ¿Cómo lo sabemos? Eso va a ser tema de la próxima clase. Pero entonces, este panorama nos plantea que lo primero que tenemos que analizar es que en las bases de datos, en general, lo que están son microorganismos que han podido ser cultivados en el laboratorio y que han podido ser obtenidos en cultivo puro, es decir, con un único tipo de microorganismo. Hemos hablado de las bases de datos donde está la información para comparar algunos caracteres con bases de datos específicas para un tipo de análisis o una comparación. Una tabla de propiedades bioquímicas, una lista de ácidos grasos de membrana, pero la información reunida de caracteres morfológicos, nutricionales, metabólicos, ecológicos, genéticos y filogenéticos está integrada en dos manuales principales para estudiar bacterias y arqueas. Uno es el manual de Berghuis, que le llamamos, tiene varios volúmenes, en cada volumen hay grupos de microorganismos por ciertas afinidades, por ejemplo para gram positivos, aerobios, o para otro están las cianobacterias, en fin. Lo mismo pasa con el procariotas. Esos manuales se van actualizando con el tiempo, se va integrando información y son la primera puerta de entrada cuando uno tiene un organismo con un nombre conocido, la primera puerta de entrada donde encuentra toda junta la información sobre caracteres morfológicos y fisiológicos, es el lugar de referencia donde uno tiene que ir para conocer qué propiedades comparar de un organismo con otro. En el caso de que se trate de organismos recientemente aislados y descritos de nuevas especies, la descripción de la nueva especie, cuando se ha obtenido después de la edición de estos manuales, la descripción se registra primero en una revista científica, que es una revista del Comité Científico de Sistemática y Taxonomía de Microorganismos, que es la International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. En esa revista quedan registrados los nuevos microorganismos descritos con todas sus propiedades antes de ser integrados a estos manuales. En esta transparencia se muestra a modo de ejemplo cuál es la información que se brinda en esta revista científica cuando se describe una nueva especie y se propone su nombre. Esta bacteria, que ha sido aislada por compañeros de cátedra de microbiología, se llama Nesterенconia natronófila, especie nueva, una bacteria de la división Actinobacterias alcalófila, aislada de un lago alcalófilo, y también el artículo también habla de una corrección a la descripción del género que la contiene.
fue publicada en el 2019 en esta revista, y lo que se llama el DOI es el número que identifica la publicación. Cliqueando ahí ustedes pueden ir directamente a la publicación. Vean entonces los caracteres que aparecen. El gram, las características principales, que es moderadamente halófila, alcalófila, que tiene forma de coco, que es actinobacteria. La cepa con la cual estudiaron y trabajaron le pusieron los autores el nombre M8. La T arriba quiere decir que es la cepa tipo de la especie, o sea que la que va a representar al nombre de la especie. Dice de dónde fue aislada. Bueno, después habla de lo que dijimos: método de obtención de energía, relación con el oxígeno, algunos resultados de pruebas primarias, catalasa y oxidasa, la formación de pigmentos. Luego describen cuáles son los azúcares que usan o cuáles son las principales fuentes de carbono. Describen cuál es el rango de temperatura, pH y concentración de cloruro de sodio en el que crece y cuáles son las velocidades, los parámetros óptimos de crecimiento. Luego viene el análisis filogenético, es decir, cuáles son los que están más cercanos filogenéticamente de esa cepa, por el análisis que vamos a describir en la clase próxima. Luego vienen características de composición de la membrana, los lípidos de la membrana, el contenido de ácidos grasos, de quinonas, cuáles son las principales quinonas, y también el contenido de guanina citosina. Y por último, el resumen del trabajo dice, bueno, en base a el análisis filogenético y los datos fenotípicos, la cepa M8, esa cepa que describen los autores, es considerada el representante de una nueva especie, para el cual se propone el nombre que dijimos. Y dice, la cepa tipo es la M8, y está lo que dice lo siguiente, y está depositada en realidad en las colecciones de cultivos, la japonesa con el número 32100 y las otras colecciones de cultivos con los números que siguen. Es decir, indica dónde podemos encontrar la cepa. Y la T siempre indica que esa es la cepa tipo de la especie, la cepa referencia de la especie. El último tópico de esta clase refiere a las situaciones en que es necesario hacer tipificación. Dijimos que siempre, digamos, la taxonomía y la sistemática iban enfocados a determinar a qué especie pertenece un microorganismo, fundamentalmente cuando hablamos de procariotas. En algunas circunstancias es necesario llegar a un nivel de mayor resolución, a un rango taxonómico por debajo de la especie, lo cual es la subespecie. Eso nos permite distinguir cepas distintas dentro de esa especie, con alguna característica diferencial. En general, ese estudio, esa determinación, es necesario hacerla, por ejemplo, cuando se hacen estudios epidemiológicos o ecológicos. Por ejemplo, si yo quiero saber si una determinada enfermedad causada por Escherichia coli, que hay distintos brotes en distintas regiones, fue causada por el origen del foco infeccioso, es la misma, yo puedo no solo identificar especies, sino ver qué subespecie es la que está presente o que la relacionada con esos focos infecciosos en las distintas regiones. Y eso me permite decir, a nivel de procariotas, si la fuente de contaminación es la misma o es diferente. Recalco acá que tipificación no tiene nada que ver con especie o cepa tipo. Las subespecies o la categorización de subespecies depende del tipo de análisis que se haga para esa caracterización. Por ejemplo, se establecen serovariedades en función de los distintos antígenos que puede tener cepas de la misma especie y su reacción con antisueros específicos. El ejemplo más clásico es el de la cepa Escherichia coli O157H7. Esa cepa es patógena porque causa infecciones gastrointestinales. Para categorizar esa cepa no solo hay que identificar que
el organismo pertenece a Escherichia coli, sino que además debe reaccionar con un antisuero específico contra los antígenos de esa cepa. Del mismo modo, por ejemplo, las patovariedades se caracterizan por a qué plantas son patógenas de esos organismos. Hay muchas cepas de Pseudomonas syringae, pero hay una patovariedad que está asociada con infecciones en tomate. Las biovariedades también se caracterizan por tener alguna propiedad bioquímica menor diferente. O sea, tienen un conjunto de propiedades comunes, por ejemplo las Ralstonias o la Nasearon, un conjunto de propiedades metabólicas y morfológicas comunes que hacen que todas esas cepas pertenezcan a la misma especie. Pero hay alguna propiedad menor, que no va a ser nunca la tolerancia al oxígeno o si el tipo de metabolismo, sino tal vez el metabolismo de algún aminoácido, de algún azúcar, muy puntual, una propiedad menor que permite distinguir las biovariedades. Del mismo modo, las fagovariedades indican la sensibilidad a fagos, que son los virus que infectan bacterias. No todas las cepas de la misma especie son igualmente sensibles en la infección por esos fagos. Solamente como comentario, las categorizaciones en subespecies no son coincidentes, ¿no? Es decir, una misma cepa que tiene una sola serovariedad puede tener muchos fagotipos y puede darse casos similares. Por último, vamos a ver el caso de Salmonella. Es una excepción dentro de lo que hemos visto, porque en el caso de Salmonella se usa la serología, es decir, la reacción contra antisueros específicos, para identificar y para tipificar. Sucede que las pruebas bioquímicas no son suficientes para identificar las especies de Salmonella y tampoco las serovariedades. Entonces, hay más de 2.000 serovariedades con propiedades muy diferentes de lo que se cree que es la única especie que hay conocida de Salmonella, que es la Salmonella entérica. Esas 2.000 serovariedades pueden causar enfermedades muy distintas. Es decir, es necesario tipificar, es decir, establecer la serovariedad. Pero muchas veces también, como las pruebas bioquímicas no son suficientes, lo que se hace es una etapa previa para identificar Salmonella entérica usando sueros polivalentes. Es decir, sueros contra distintos tipos de antígenos en los que reaccione cualquier serovariedad de Salmonella entérica. Con eso se identifica Salmonella entérica y después se aplica no ya el antisuero polivalente, sino un antisuero específico para saber a qué serovariedad pertenece. Por ejemplo, las serovariedades Enteritidis y Tifimurium causan gastroenteritis, pero la serovariedad Tifi causa una enfermedad muy diferente que es la fiebre tifoidea. Entonces, en este caso se usan antisueros polivalentes para confirmar la identidad de Salmonella entérica, cualquiera sea su variedad. Y después, antisueros específicos para conocer qué serovariedad se trata. La siguiente diapositiva es una de preguntas de repaso que vamos a discutir a través del foro o en la clase de consulta.